Me llamo Tessa Holloway y el funeral de mi madre fue hace 2 días. 2 días. Todavía vestía de negro, todavía me despertaba con el pecho apretado, todavía encontraba su taza de café en el fregadero y olvidaba por un segundo que se había ido. La casa olía a flores de iglesia y cazuelas sin abrir se alineaban en la encimera. El dolor estaba por todas partes, ruidoso y silencioso a la vez. Esa mañana, estaba sentada a la mesa de la cocina con la mirada perdida cuando mi esposo Grant entró y se sentó frente a mí, no a mi lado, sino frente a mí. No me tomó la mano. No me preguntó si había dormido. Se aclaró la garganta como suele hacer la gente antes de una presentación de trabajo. Tessa, tenemos que hablar, dijo. Lo miré con los ojos hinchados y ardientes. ¿Puede esperar?, pregunté. No creo que pueda aguantar mucho ahora mismo. Asintió una vez, tranquilo, casi educado. Ya he esperado suficiente, dijo. Creo que deberíamos separarnos. La palabra no llegó al principio, separar. Flotó entre nosotros como si no perteneciera a ese lugar, como si la hubieran pronunciado en la casa equivocada en el día equivocado. Mi madre fue enterrada hace 2 días, dije lentamente. 2 días. Sé que no es el momento ideal, respondió Grant. Pero llevamos años a la deriva. Solo estoy siendo sincera. Sincera. Mientras hablaba, noté algo que no había visto antes. No estaba nervioso. No estaba triste. Estaba preparado. Su voz firme, su postura relajada, como si esta conversación hubiera sido ensayada mucho antes de que mi madre diera su último aliento. Y en ese momento, sentada en mi dolor con un hombre que parecía aliviado, me di cuenta de algo aterrador. No había elegido este momento por casualidad. Mi madre se llamaba Lois Holloway, y era el tipo de mujer en la que la gente confiaba sin preguntar por qué. Era una enfermera jubilada del sindicato, de las que se preparaba su propia comida todos los días y seguía recortando cupones incluso cuando no tenía que hacerlo. Me crió con una disciplina silenciosa y un amor constante. Nada de discursos, nada de dramatismo, solo constancia, facturas pagadas a tiempo, puertas cerradas por la noche, papeles archivados con pulcritud y carpetas etiquetadas. De pequeña, la veía leer todo antes de firmarlo. Me enseñó desde pequeña que el amor y la responsabilidad no son lo mismo. Que ser amable no significa ser descuidado. Que se puede tener un corazón tierno y aún así protegerse. Tras la muerte de mi padre, solo quedamos los dos. Trabajaba turnos largos, llegaba a casa cansada y aún así encontraba la energía para preguntarme sobre mi día. No con prisas, sino de una forma que delatara que realmente me escuchaba. Cuando me casé con Grant, mi madre lo recibió con educación. Nunca lo criticó, nunca me advirtió directamente, pero observaba. Y de vez en cuando me llevaba aparte y me hacía una pregunta que a simple vista parecía simple. ¿Estás feliz, Tessa? Ni emocionada, ni cómoda, sino feliz. Siempre decía que sí, y ella asentía como si guardara la respuesta para más tarde. En su último año, se volvió más directa, no dura, solo más clara. Algunas personas cambian cuando empiezan a contar lo que no es suyo, me dijo una vez mientras doblaba la ropa. Presta atención a cómo la gente habla de dinero. Te dice más que cómo habla de amor. También me hizo prometer algo. Pase lo que pase, dijo, apretándome la mano, confía en Harold Méndez. Él ha cuidado de esta familia más tiempo que nadie. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cautelosa. No me di cuenta de que me estaba construyendo una armadura. Cuando Grant y yo nos casamos, nuestra vida era sencilla y estable. Alquilamos un pequeño lugar cerca del centro de Charleston. Cocinábamos en casa, veíamos películas en el sofá y hablábamos del futuro de una manera que se sentía esperanzada, sin prisas. Grant trabajaba en ventas de seguros. Yo era consejera escolar. No éramos ricos, pero vivíamos cómodos. Al menos eso creía. Unos 5 años después, algo cambió. No sucedió de repente. No hubo una sola discusión, ningún momento dramático. Fue una colección de comentarios, pequeños, fáciles de descartar si no se prestaba atención. Grant empezó a señalar barrios más bonitos cuando recorrimos la ciudad. Comparó nuestro coche con los de otros. Hablaba de las vacaciones que deberíamos tomarnos y de las casas que merecíamos. También empezó a hablar de mi trabajo de otra manera. Eres demasiado inteligente para ganar tanto dinero, decía, te estás conformando. Al principio, lo tomé como preocupación. Luego se convirtió en frustración. Después, en resentimiento silencioso. El dinero se convirtió en un marcador. ¿Quién contribuía más? ¿Quién nos frenaba? ¿Quién frenaba el ascenso? Mi madre se dio cuenta. Nunca lo confrontó. Nunca me repitió sus palabras. Pero observaba cómo hablaba, cómo sus ojos se detenían cuando se hablaba de dinero, cómo cambiaba su tono cuando el éxito le pertenecía a otro.
Yo lo ignoraba. Creía que el matrimonio significaba paciencia. Que el compromiso significaba perseverar incluso cuando las cosas se sentían incómodas. Me dije a mí misma que toda relación tenía fases. Aún no entendía que el amor no lleva la cuenta, sino la avaricia. El diagnóstico llegó rápido y sin piedad. Cáncer en etapa avanzada, sin una preparación gradual, sin un largo plazo de preparación. Una cita se convirtió en muchas, y de repente el mundo de mi madre se redujo a habitaciones de hospital, horarios de medicación y conversaciones tranquilas susurradas por la noche. Pedí una licencia del trabajo sin dudarlo. Preparé una maleta y dividí mi tiempo entre nuestra casa y la suya. Algunas noches, dormía en su sofá. Otras noches, me quedaba despierta escuchándola respirar, temerosa del silencio. Grant no lo llevó bien. Al principio, dijo lo correcto. Avísame si necesitas algo. Dile a tu mamá que estoy rezando por ella. Pero pronto comenzaron las quejas. Ya nunca estás en casa. Apenas hablamos. Siento que no importo. Una noche, después de un largo día en el hospital, dijo algo que me dejó paralizada. Entiendo que esté enferma, pero, ¿y nosotros? Lo miré y me di cuenta de que era una prueba, no de amor, sino de prioridad. Por primera vez en mi vida, no suavicé mi respuesta. Mi madre me necesita, dije. Y no me disculpo por eso. Se quedó callado, no enojado, retraído, como quien toma notas. Durante esos meses, mi madre y yo hablamos de todo. Recuerdos de la infancia, viejos errores, cosas que nunca habíamos tenido tiempo de decir. Una noche, cuando su voz era débil y la habitación estaba a oscuras, me tomó de la mano y repitió algo que ya me había dicho. Hay gente que se mantiene amable mientras no haya nada en juego, dijo. Mira lo que pasa cuando creen que hay algo que ganar. Me hizo prometer de nuevo que confiaría en Harold Méndez. 2 semanas después, ella se había ido. 2 días después de enterrarla, Grant se sentó frente a mí en la mesa de la cocina y pidió la separación. Ese fue el momento en que supe que mi madre tenía razón. A la mañana siguiente de que Grant pidiera la separación, regresó con una carpeta en la mano. Yo seguía en pijama, todavía moviéndome como si mi cuerpo perteneciera a otra persona. Volvió a sentarse a la mesa, el mismo asiento, la misma expresión tranquila. Ya hablé con un abogado, dijo. Presenté la solicitud. Estos son los papeles. Miré la carpeta. Papeles de divorcio preparados, organizados, cronometrados. Mi madre acaba de morir, dije en voz baja. La enterramos ayer. Lo sé, respondió. Pero alargar esto solo empeorará las cosas. Deberíamos mantenerlo limpio. Justo. Empezó a hablar de vender la casa, de dividir los bienes equitativamente, de lo sencillo que sería si fuéramos razonables. Entonces lo dijo. Todo lo que tu madre te dejara formaría parte del matrimonio. Así funciona. Lo miré. ¿Se trata de su patrimonio? Suspiró como si estuviera siendo dramática. ¿Por qué pensarías eso? Solo estoy siendo práctica. Práctica. Me explicó las leyes de propiedad mancomunada como si las hubiera memorizado. Me advirtió sobre los retrasos, sobre las complicaciones, sobre lo que sucede cuando las emociones se interponen en el camino de la lógica. Antes de irse, se giró y añadió casi con indiferencia, probablemente también deberías hablar con un abogado. Eso no era un consejo. Era presión. Y por primera vez desde que falleció mi madre, recordé exactamente lo que me dijo que hiciera cuando la gente empezara a contar lo que no era suyo. La oficina de Harold Méndez estaba tan silenciosa que me hizo encoger los hombros en cuanto entré. Se levantó al verme y su rostro se suavizó. Siento mucho lo de tu madre, Tessa, dijo. Lois era una mujer extraordinaria. No me apresuró. Me dejó sentarme. Me dejó respirar. Entonces me hizo una pregunta. ¿Ha mencionado Grant ya tu herencia? Se me encogió el estómago. Sí, dije. Dice que es propiedad conyugal. Harold asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. Tu madre pensó que sí, dijo. Por eso vino a verme hace 6 meses. 6 meses, antes del diagnóstico, antes de que se hablara de divorcio. Abrió una carpeta y me la deslizó. Tu madre creó un fideicomiso de protección de herencias, explicó. Todo lo que te dejó está ahí, la casa, los ahorros, el seguro, todo. Observé las cifras, con dificultad para procesarlas. Este fideicomiso se diseñó para garantizar que ningún cónyuge pudiera reclamar esos bienes, continuó Harold. Se completó mucho antes de que Grant solicitara el divorcio. Es propiedad separada, totalmente protegida. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Ella lo sabía, susurré. Ella sospechaba, él corrigió con suavidad, y ella planeó. Entonces me entregó un sobresellado. Me pidió que te diera esto después de explicarle el fideicomiso. Dentro estaba la letra de mi madre. Familiar, firme. Mi niña, escribió,
Este dinero no es control. Es libertad. Libertad para irte si lo necesitas. Libertad para permanecer de pie sin miedo. Las lágrimas nublaron la página. Harold se recostó. No vamos a confrontarlo todavía, dijo. Vamos a dejar que nos muestre exactamente quién es. Por primera vez desde que murió mi madre, no me sentí impotente. Me sentí preparada. Cuando llegué a casa esa noche, Grant ya estaba allí. Estaba sentado en el sofá, navegando en su teléfono como si nada hubiera pasado, como si no hubiera pedido el divorcio mientras yo aún planeaba las flores en memoria de mi madre. ¿Hablaste con un abogado?, preguntó, sin levantar la vista. Sí, dije, manteniendo la voz firme. Eso llamó su atención. Levantó la vista de inmediato. Y dijeron que pelear esto solo haría las cosas más caras, respondí. Probablemente deberíamos seguir adelante. Vi sus hombros relajarse ligeramente como alguien que pensaba que había recuperado el control. Eso es maduro, dijo. Sabía que entrarías en razón. Asentí. Hay más en el patrimonio de mi madre de lo que pensaba. Sus ojos cambiaron. No drásticamente, solo lo suficiente. ¿Cuánto más?, preguntó. Lo suficiente como para complicar las cosas, dije con cuidado. Se inclinó más cerca. Bueno, podemos resolver eso juntos. Seguimos casados. No hay razón para hacer esto más difícil de lo necesario. Esa noche, sugirió volver a vivir con ustedes por completo. Dijo que ahorraría dinero. Dijo que los adultos podían manejar las cosas con calma. Cada parte de mí quería decir que no. En cambio, acepté que podía quedarse en la habitación de invitados. Sonreí al decirlo. Mantuve mi tono suave, cooperativo, porque a veces la jugada más segura es dejar que alguien crea que está ganando. Y Grant lo creyó completamente. 3 días después, Grant me sorprendió en la cocina mientras servía café. Necesito hablarte de algo, dijo, repentinamente animado. Me quedé donde estaba. Sobre el divorcio. Sobre una oportunidad, respondió. Para nosotros. Esa palabra otra vez, nosotros. Sacó su teléfono y empezó a hablar rápido. Un amigo de la universidad, un nuevo negocio, acceso anticipado, plazas limitadas, el tipo de historia que sonaba impresionante si no se bajaba el ritmo. Está buscando inversores, dijo Grant. Serious. Y pensé que con el dinero de tu madre entrando, este podría ser el momento perfecto. Apreté la taza con más fuerza. ¿Cuánto?, pregunté. 100,000, dijo rápidamente, solo como adelanto de mi parte. Mi part. Lo explicó como si fuera lógico, que como seguíamos casados, tenía sentido que el dinero se dividiera de todos modos, que esto realmente me beneficiaría a largo plazo. Es temporal, añadió. Ajustaremos las cifras cuando todo esté finalizado. Lo miré y me di cuenta de que algo había cambiado. No estaba preguntando. Estaba suponiendo. Necesito tiempo para pensar, dije. Su sonrisa se tensó. Por supuesto, pero no demasiado. Necesita una respuesta para el viernes. Esa tarde, fui directo a la oficina de Harold Méndez. Me escuchó sin interrumpir. Luego asintió una vez. Eso es, dijo. Ese es el momento que tu madre predijo. Sentí una opresión en el pecho. ¿Y ahora qué? Harold cerró la carpeta que tenía delante. Ya no le dejamos imaginar, dijo. Ahora le mostramos exactamente lo que tu madre puso en marcha. Conduje a casa sabiendo que algo importante había cambiado. Grant había terminado de fingir. Y yo también. La reunión estaba fijada para el lunes por la mañana en la oficina de Harold Méndez. Grant llegó temprano, vestido más elegante de lo habitual con su abogado a su lado. Scott Fletcher se veía exactamente como esperaba. Traje caro, sonrisa segura, el tipo de hombre que hablaba como si el resultado ya estuviera decidido. Se sentaron frente a nosotros en la larga mesa de conferencias. Grant no me miró. No hacía falta. Creía saber cómo terminaría esto. Scott habló primero. Mi cliente cree que esto se puede resolver rápidamente, dijo. La señora Holloway recibió recientemente una herencia durante el matrimonio. Según los principios de la comunidad de bienes, esos bienes deberían dividirse equitativamente. Harold asintió con calma. No se apresuró. Abrió una carpeta y la deslizó hacia adelante. Su cliente se equivoca, dijo. La herencia de la señorita Holloway no es propiedad conyugal. Grant se inclinó hacia adelante. Eso no es posible, dijo. Estamos casados. La voz de Harold se mantuvo firme. 6 meses antes de su fallecimiento, Lois Holloway estableció un fideicomiso de protección de la herencia. Todos los bienes se depositaron allí antes de cualquier solicitud de divorcio. La señorita Holloway es la única beneficiaria. El fideicomiso excluye explícitamente las reclamaciones conyugales. Scott tomó el documento y comenzó a leer rápido. Demasiado rápido. Su confianza se desvaneció línea a línea.
Este fideicomiso es irrevocable, continuó Harold. Es legalmente sólido. No se puede impugnar con éxito. El rostro de Grant cambió. No tenía derecho a hacer esto, espetó. Esa mujer sabía lo que hacía. Hablé por primera vez. No hables de mi madre, dije en voz baja. No así. La sala se quedó en silencio. Scott se aclaró la garganta. Cuestionar esto será costoso, añadió Harold, y perderás. Grant finalmente lo entendió. No estaba perdiendo dinero. Estaba perdiendo el control. Grant no me llamó después de la reunión. En cambio, se conectó a Internet. Esa noche, mi teléfono empezó a vibrar con mensajes de gente con la que apenas hablaba. Antiguos compañeros de trabajo, parientes lejanos, alguien de la iglesia preguntándome si estaba bien. Abrí mi portátil y lo vi. Una larga publicación en las redes sociales de Grant, tranquila, pulida, escrita para sonar razonable. Dijo que había pedido el divorcio porque yo era controladora, que lo aislé, que me importaba más el dinero que el matrimonio. Afirmó que intentaba quedarme con lo que debía compartirse. Leerlo fue como si lo borraran y lo reescribieran al mismo tiempo. Por un momento, quise responder, explicar, defenderme línea por línea. En cambio, llamé a Harold. No hagas nada, dijo sin dudarlo. No respondas. No lo corrijas. Guárdalo to do. Pero la gente le cree, dije. Están comentando, compartiéndolo. Lo sé, respondió Harold. Y es exactamente por eso que te quedas callado. A los tribunales no les importan las publicaciones. Les importan los patrones, las pruebas, el comportamiento. Así que tomé capturas de pantalla. Guardé las fechas. Anoté cada mensaje y cada llamada. Nia vino esa noche y se sentó conmigo en el sofá. Está intentando controlar la historia porque perdió el control del dinero, dijo. Déjalo hablar. Tenía razón. La gente que realmente me conocía no hizo preguntas. Me indagaba. Y los que le creyeron sin preguntar también se estaban revelando en silencio. Me fui a la cama esa noche conmocionado pero despejado. Si Grant necesitaba ruido para sentirse poderoso, yo usaría el silencio. Porque el silencio, cuando está respaldado por la verdad, no es debilidad. Es estrategia. No hagas nada, dijo sin dudarlo. No respondas. No lo corrijas. Guárdalo to do. Pero la gente le cree, dije. Están comentando, compartiéndolo. Lo sé, respondió Harold. Y es exactamente por eso que te quedas callado. A los tribunales no les importan las publicaciones. Les importan los patrones, las pruebas, el comportamiento. Así que tomé capturas de pantalla. Guardé las fechas. Anoté cada mensaje y cada llamada. Nia vino esa noche y se sentó conmigo en el sofá. Está intentando controlar la historia porque perdió el control del dinero, dijo. Déjalo hablar. Tenía razón. La gente que realmente me conocía no hizo preguntas. Me indagaba. Y los que le creyeron sin preguntar también se estaban revelando en silencio. Me fui a la cama esa noche conmocionado pero despejado. Si Grant necesitaba ruido para sentirse poderoso, yo usaría el silencio. Porque el silencio, cuando está respaldado por la verdad, no es debilidad. Es estrategia. 3 días después de que la publicación de Grant se volviera viral, llegué a casa y encontré un silencio que me pareció extraño. La puerta principal estaba abierta. Me quedé paralizado en el porche, con las llaves todavía en la mano, el corazón latiéndome tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. No entré. Di un paso atrás, me subí a mi coche, cerré las puertas con llave y llamé a la policía. Llegaron rápidamente. Cuando los agentes volvieron a salir, uno de ellos me miró con dulzura. Vas a querer ver esto, dijo. Mi casa parecía como si la hubieran puesto patas arriba. Cajones volcados, marcos destrozados, armarios abiertos. Alguien había pintado con aerosol una palabra en la pared de la cocina, codicioso. En mi dormitorio, mis joyas estaban esparcidas por el suelo. No robadas, destruidas. El collar de mi madre estaba hecho pedazos. En el espejo, escrito con la misma pintura, estaba la frase, «Te arrepentirás de esto». No grité. No podía. Simplemente me quedé allí temblando mientras los agentes tomaban fotos y hacían preguntas. Esa noche me quedé con Nia. A la mañana siguiente, volví a casa con la policía y encontré algo inesperado. Gente, vecinos, feligreses, mujeres que conocían a mi madre desde hacía años, hombres que la recordaban ayudándolos cuando nadie más lo hacía. Trajeron guantes, productos de limpieza, comida. Escuchamos, dijo uno de ellos. No estás haciendo esto sola. Durante horas, me ayudaron a limpiar, pintar y volver a armar las cosas. Contaban historias sobre mi madre, sobre su bondad, sobre su fortaleza. El dolor me había despojado, pero en ese destrozo vi con claridad. Grant había intentado aislarme. En cambio,
Me recordó exactamente quién era mi verdadera familia. La audiencia de fianza se celebró 2 días después. Grant se paró frente al juez, luciendo más pequeño de lo que recordaba, cansado, sin afeitar. La ira que una vez lo avivó ya no tenía a dónde ir. El fiscal presentó fotos de mi casa, el vandalismo, las amenazas, la cronología. El abogado de Grant intentó justificarlo como estrés, como angustia, como un hombre abrumado por la pérdida. El juez no estuvo de acuerdo. Se otorgó una orden de alejamiento temporal. Se ordenó a Grant que se mantuviera alejado de mí, de mi casa y de mi lugar de trabajo. Se presentaron cargos penales. El divorcio avanzó rápidamente después de eso. Ya no hubo una larga lucha. Sin acceso a mi herencia, Grant no tenía influencia. El acuerdo final fue simple. Dividimos solo lo que habíamos construido juntos. El resto permaneció intacto, tal como mi madre pretendía. Cuando el juez firmó los papeles, sentí que algo se me escapaba del pecho. Libertad. En los meses siguientes, reconstruí mi vida en silencio. Renové la casa de mi madre y la conserve. Volví a estudiar. Viajé por primera vez sin pedir permiso a nadie. También creé una pequeña beca en nombre de mi madre. Algo estable, algo duradero. Ahora me preguntan si me arrepiento de mi matrimonio. No me arrepiento. Me arrepiento de haber ignorado las primeras advertencias. Me arrepiento de haber dudado de la mujer que me amó lo suficiente como para prepararse para peligros que aún no podía ver. Mi madre no me dejó dinero. Me dejó protección. Me dejó opciones. Me dejó la fuerza para alejarme sin miedo. Si esta historia te quedó grabada, tómala como recordatorio. Presta atención a cómo actúa la gente cuando algo está en juego. Protegit sin culpa. Y si crees que historias como esta importan, dale me gusta al video, compártelo y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Tu voz también importa.